Bueno, voy a comentar el libro de Zygmunt Bauman, Retrotopía, y lo voy a hacer porque un comentario de Víctor Jiménez relativo a una reseña anterior que publiqué ayer o que subí ayer aquí al canal del libro de Gerd Loving sobre Tristes por diseño, pues me comentaba que podía ampliar tal vez la cuestión analizando el libro de Zygmunt Bauman, y tiene mucha razón. El libro de Bauman, que está publicado en la editorial País 2 en el año 2017, en traducción de Albino Santos Mosquera, es un libro que efectivamente incluye cuestiones que podrían ponerse en relación con el de Gerd Loving y también con el Futurabilidad de Franco Bifo Berardi. Es un libro no muy extenso, pero realmente muy interesante, que comienza con un capítulo que se titula La era de la nostalgia. En este comienzo, Zygmunt Bauman recurre a un pasaje muy citado, bueno, incluso ya demasiado desgastado, es la tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, concretamente el pasaje del Angelus Novus, ¿no? Donde dice que el rostro del ángel de la historia está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de hechos. Él ve una catástrofe única, y esa tempestad que sopla desde el paraíso y que genera un vendaval es lo que nosotros llamamos progreso. Bueno, comienza interpretando este gesto del Angelus Novus para también remitir inmediatamente a un libro muy interesante, que es el libro de Svetlana Boym, profesora de literatura eslava y comparada en la Universidad de Harvard, su libro El futuro de la nostalgia, ¿no? Ahí Svetlana Boym señala que la nostalgia es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un idilio romántico con nuestra propia fantasía personal. Aunque en el siglo XVII la nostalgia se trataba como si fuera una enfermedad bastante curable, que unos médicos suizos recomendaban remediar con opio, sanguijuelas y una excursión a la montaña, al llegar el siglo XX lo que era una dolencia pasajera se había convertido ya en el incurable trastorno que es hoy. El siglo XX, señala Svetlana Boym, comenzó con una utopía futurista y concluyó sumido en la nostalgia. La nostalgia tiene algo de mecanismo de defensa y constituye esencialmente la esperanza de reconstruir el hogar ideal que subyace en la misma esencia de las cosas, pero que también se ancla en ideologías actuales que en cierta medida nos llevan a renunciar al pensamiento crítico. Zygmunt Bauman señala que la nostalgia solo es un miembro más de la muy extensa familia de las relaciones de afecto que nos llevan a vincularnos con otro lugar, que es eso lo que llama retrotopía. Y esa dimensión de la retrotopía la va a analizar a partir de lo que han sido las utopías, por ejemplo la utopía de Tomás Moro, pero también esas retrotopías que son mundos ideales situados en el pasado, un pasado perdido, un pasado robado, un pasado abandonado. Roger Bregman, en su libro Utopía from Realists, Utopía para realistas, estaba hablando de esta cuestión de la utopía también en relación con la renta básica, pero especialmente lo que está aquí planteando Zygmunt Bauman es en qué sentido podemos diseñar un futuro, o cómo el futuro ya no es el hábitat de nuestras esperanzas, sino que se ha convertido en un ámbito abandonado que genera al mismo tiempo una sensación de desazón y a veces de culpabilidad. Lo que yo llamo, dice en la página 17, retrotopía, es un derivado de la mencionada negación de segundo grado, la negación de la utopía. Esta nueva negación comparte con el legado de Tomás Moro su fijación por un topos territorialmente soberano, una tierra firme que se presume capaz de promover un mínimo aceptable de estabilidad y por consiguiente un grado satisfactorio de confianza en nosotros mismos. El final del espíritu utópico es el final de los diseños y las planificaciones de una libertad futura, y lo que hay es una especie de tendencia de regreso al futuro, que es una fase emergente retrotópica de la historia, y sobre todo tiene que ver con el retorno de los modelos tribales de la sociedad y de la comunidad, y también la obsesión por un orden civilizatorio que sería un orden civilizatorio situado en el pasado. En la página 19 cita el libro de E. H. Carr, que es La historia,
y en él Zygmunt Bauman retoma esa cita de Kant, la que dice que el historiador es necesariamente selectivo, la creencia en un núcleo óseo de los hechos históricos existentes objetivamente y con independencia de la interpretación del historiador es una falacia absurda, pero dificilísima de desarraigar. Solía decirse que los hechos hablan por sí solos. Es falso, por supuesto. Los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Es él quien decide a qué hechos da el paso y en qué orden y en qué contextos hacerlo. El primero de los capítulos del libro se titula De vuelta a Hobbes, y aquí lo que está planteando es la cuestión de qué papel tiene la agresividad humana y el papel civilizador del Estado. La página 23 cita a Erving Goffman y dice que hay que añadir a la lista de las labores civilizadoras lo que llama la desatención cortés, que es el arte de desviar la mirada a un extraño con el que coincidimos en una acera, en un vagón del transporte público o en la sala de espera del dentista, indicativa de la intención de abstenerse de contactar con otra persona, no sea que de una interacción entre actores desconocidos entre sí surjan impulsos desagradables fuera de control que nos revelen para vergüenza ajena el animal que llevamos dentro y que hay que mantener enjaulado, recluido bajo llave y bien oculto. Bueno, hoy estamos en esa situación en la que esta desatención cortés prácticamente desaparece porque estamos entregados a la obscenidad continua de las redes en las que queremos que nos vean, queremos ser vistos y también queremos interactuar constantemente con aquellos que nos dan likes, con aquellos que se mantienen en contacto a través de nuestra forma de actuación reticular. En la página 25 recuerda a William Randolph Hearst y su fórmula para crear noticias que capten la atención, noticias que deberían servirse como el café, recién hechas y calientes, noticias que literalmente son introducidas a la fuerza en nuestro umbral de atención. La situación verdaderamente hoy de esa introducción constante de las noticias es también la situación de la viralización, pero también ese momento en el que el Leviatán encuentra nuevas formas para desplegar su tarea, para someternos, para civilizarnos, para introducir en nosotros el miedo, pero sobre todo en esta situación en la que estamos ávidos de audiencia, pero también estamos constantemente dispuestos para seguir el juego. La imitación, el copycat, sigue el patrón de las modas. Como las modas, dice Bauman, su imponente atractivo proviene de la esperanza que nos brindan de reconciliar lo irreconciliable y por lo tanto de satisfacer al mismo tiempo dos ansias humanas, demasiado humanas y en apariencia contradictorias. Por un lado estaría la pasión por lo social y por otro la pasión por lo individual o por la individualidad, es decir, el deseo de permanecer en un colectivo y el deseo de destacar. Y esta clase de dualidades, de intenciones y la dialéctica resultante de sus efectos fueron ya detectadas y analizadas por Georg Simmel. El mérito de sacar a la luz el aparentemente intemporal fenómeno de la dialéctica de repetición e innovación inherente a la moda corresponde al sociólogo Gabriel Tarde, quien explicó la primera aludiendo a la búsqueda de apuestas seguras que los agentes humanos activan cada vez que se enfrentan a una elección arriesgada y atribuyó la segunda al poderoso anhelo de distinción y autonomía que caracteriza el yo de cada persona. Tarde se dio cuenta de que la muchedumbre estaba siendo desbancada por una nueva formación social que se organizaba a sí misma virtualmente en torno al periódico diario. En vez de asamblea física, el público había pasado a ser en la práctica una multitud dispersa que se empapaba del orden del día de la prensa y que luego se reagrupaba físicamente en los cafés, las cafeterías y los salones para comentar asuntos de actualidad y darle una forma pública. Sabemos de sobra a través de Historia y Crítica de la Opinión Pública, por ejemplo, de Jürgen Habermas, cómo el desarrollo de los medios de comunicación creó formas de acción, de interacción, dinámicas políticas, pero sobre todo cómo creó una acción a distancia y creó eso que John B. Thompson habla como vínculo de compartir un lugar común. La producción de mensajes en la botella, la producción de este consenso y de esta acción a distancia tiene que ver sin duda con los mecanismos de comunicación, con el pluralismo regulado, con la construcción mediática de ciertas políticas de la vida, pero sobre todo lo que también los medios de comunicación van a generar son sistemas de mimetización, como sería también la creación de actos de violencia que son actos de violencia de carácter imitativo,
pero también a través del atentado y de su aleatoriedad va creando la sensación de que vivimos en un mundo constantemente sometido al terror, a la catástrofe. Lo falso y la falsedad se va extendiendo, porque lo falso, como señaló Humberto Eco, no es necesariamente un conjunto de mentiras, sino la imposición de una forma segura del error y sobre todo la transformación continua de la historia. Hoy estamos metidos en una teoría conspiratoria de la historia, asediados por una suerte de viralización del terrorismo suicida, pero sobre todo viviendo una vida que pareciera que no tuviera ningún sentido o una vida que no merece ser vivida. Y sobre todo nuestra sensación actual es la sensación, señala Bauman, de un mundo debilitado en el que los lazos humanos se están rompiendo y en el que la desregularización y la atomización de las estructuras de la vía política hacen que se produzca un divorcio constante entre la política y el poder, como si entráramos constantemente en un escenario de guerra. Nos encontramos en una situación, viene a decir a la manera hobbesiana, de guerra de todos contra todos, no por la ausencia de un todopoderoso leviatán, sino por la presencia coincidente de numerosos leviatanes, grandes, pequeños y hasta diminutos, que fallan gravemente y no realizan la tarea para la que fueron encomendados y sobre todo son incapaces de crear una estructura de gobierno. El segundo de los capítulos se titula De vuelta a las tribus y señala que por gentileza de la globalización y de la consiguiente separación y divorcio entre poder y política, los estados se están transformando actualmente en vecindarios grandes, circunscritos dentro de una frontera vagamente delineada, pero ineficazmente fortificados. En cuanto a la labor de trazar fronteras, cavar fosos y erigir murallas, todas y cada una de las diferencias que hoy se marcan son diferencias fácilmente vulnerables. Bueno, esta dimensión de los estados atrincherados o amurallados es algo que estudió de una forma muy articulada Wendy Brown en uno de sus libros. Nos encontramos, por tanto, en un momento de tribalismo, de una tribu que se apoya y que va articulando entre sí una nueva ideología dominante, y esa nueva ideología dominante de vuelta a las tribus es también la que han analizado, por ejemplo, Luc Boltanski, cuando habla de ese anticapitalismo en el que se va mezclando el moralismo y la xenofobia, y sobre todo de esa crítica del estado del bienestar que a su vez se beneficia del propio estado del bienestar. Según Cecilia de Anca, el surgimiento de la emocionalidad tras su largo exilio durante el siglo XX es el responsable del avance alarmante del tribalismo. El principal cambio del paradigma del que somos testigos es la transmisión transición desde un anhelo de independencia con respecto a una sociedad formada por comunidades hacia un anhelo de presencia en una sociedad formada por individuos, en una emocionalidad, en una obsesión por la empatía, pero sobre todo también en una comprensión de un estado permanente de búsqueda de seguridad y también en una especie de obsesión por las idiosincrasias personales. Así, en la página 58 dirá Bauman que los apegos y las alergias emocionales, las simpatías y las antipatías, las preferencias y las repulsiones, los gustos y las aversiones, es decir, todas las cualidades, motivaciones, inclinaciones individuales que antaño había que dejar en el guardarropa de entrada a la fábrica o el edificio de oficinas, son hoy no ya permitidas y toleradas dentro de esas dependencias, sino incluso invitadas a entrar y quedarse en ellas, amén de fusivamente elogiadas y vigorosamente alentadas en todos aquellos que ya han sido admitidos o aspiran a serlo. Las idiosincrasias individuales tienden a ser tratadas como partes integrales de la descripción de los puestos de trabajo y como criterios principales utilizadas en la evaluación del empleado. Y esta sociedad de la emocionalidad es también la sociedad que pierde progresivamente carácter de sociedad histórica, sobre todo una sociedad en la que ya no hay por qué ser de ningún sitio, en la que ser alguien que forma parte de un colectivo pues parece que no tuviera ninguna importancia, y sobre todo en la que se ha difuminado la experiencia del lugar. Los millennials, los jóvenes de la generación contemporánea, expresan constantemente un temor a retroceder en el estatus social, pero sobre todo lo que están hablando
es de la precarización, o nos están hablando de esa sensación de que nos encontramos en una completa precarización. Y eso a veces lleva a una magnificación del pasado, un pasado que sería un terreno admirable, un terreno de certeza y de seguridad. Y esa es la dimensión también de la retrotopía, que tiene que ver con las prácticas, por ejemplo, de las políticas de la memoria, pero también con una sociedad contemporánea que al final de su ciclo político lo que hace es justificarse a veces únicamente por la tradición y por lo acontecido, y también por la obsesión por la delimitación territorial. Esa dimensión, digamos, de la retrotopía es lo que aquí aparece vinculado a una política que a veces adquiere la dimensión de una política de la rabia o de una política de la ira, que es algo que aparece, por ejemplo, en la conformación de la mentalidad trumpiana, en la mentalidad de Donald Trump. Los marcos mentales, nos dirá en la página 73, las estructuras de nuestra época están conformando los objetivos y los planes que nos llevan a actuar, y también van marcando cuáles serían en principio nuestras buenas acciones en un momento en el que la frontera que nos define es sobre todo una frontera de carácter fóbico, y también podemos decir tiene que ver con la idea de la immunitas y de la construcción de la comunidad que llevó adelante Roberto Espósito. Nos encontramos en este momento al que hace alusión, por ejemplo, de las migraciones y de las formas de los exilios contemporáneos, y sobre todo esos millones de personas desplazadas en los últimos tiempos que tienen que ver con la globalización del capital o con la globalización de la humanidad, en la que los desplazados son personas sin plaza propia, es decir, son personas que en realidad encarnan la condición del que está fuera de lugar o del no lugar, gente a la que hay que dedicarle seguramente esa desatención cortés de la que hablábamos de la mano de Erving Goffman un momento anterior. El tercero de los capítulos se titula La de vuelta a la desigualdad, y sin duda estamos de nuevo en la época de los desposeídos y de la desposesión, en la que hay un dominio de estos patrones del neoesclavismo y sobre todo ese tipo de sociedad de la externalización, de la que hablábamos en el comentario de un libro anterior, que es propia de la globalización y del desmantelamiento acelerado de todas las condiciones del así llamado estado del bienestar. Sabemos de sobra que la desigualdad está creciendo y que en el país más rico del mundo, nos recuerda la página 92, en los Estados Unidos, las 170.000 familias más acaudaladas disponen en conjunto de tanto capital como los 145 millones de familias más pobres. El 10% más rico de los estadounidenses posee el 86% de la riqueza del país, lo que deja para el 90% restante de la población un 14% de la riqueza nacional, que es la riqueza que en principio pareciera que habría que repartir. Según Runciman, la privación relativa siempre debería entenderse como una sensación de privación. La persona que está relativamente privada no tiene por qué estarlo objetivamente en el sentido más habitual, que carece manifiestamente de algo. Y esta revolución de las expectativas crecientes, esta idea de, bueno, en realidad no estamos tan mal como creemos que estamos, esta idea de las percepciones de satisfacción de las necesidades, son parte de lo que llamaríamos el estado de la happycracia contemporánea, de estas nuevas políticas de la vida que se van convirtiendo en filosofías hegemónicas en nuestro tiempo, y sobre todo en un momento en el que todos tenemos miedo de expulsión o de desaparecer definitivamente del escenario. Nelson Schwartz habló de una era de los privilegiados en la que no todo el mundo viaja en el mismo barco, y sin duda no viajamos en el mismo barco. Unos viajan en barcos que son pateras, que les llevan directamente buscando el paraíso a la muerte, y otros sencillamente están metidos en los cruceros de lujo. Daniel Raventós, hablando sobre la renta básica, señalaba que sería fundamental plantear su establecimiento, porque la renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Bueno, el debate sobre la renta básica es un debate largo y un debate complejo, pero sobre todo sabemos que la renta básica podría ser la solución a un problema
mucho más duro, que es en realidad la desaparición que se está produciendo del trabajo mismo. Es decir, ya no vamos a tener una utopía basada en el trabajo, sino que tenemos que saber qué haremos cuando no existan apenas trabajos y cuando en realidad todo esté o prácticamente todo esté robotizado y tengamos entonces sí que pensar necesariamente en la renta básica y sobre todo cómo distribuir el dinero y cómo saber o comprender que el dinero tiene que estar en manos de los ciudadanos que son los que generan los beneficios de la sociedad. Los empresarios evidentemente no están dispuestos a esta cuestión de la renta básica, sino que temen perder el control sobre sus trabajadores y sobre todo esta cuenta sabática es algo que no parece que vayan a aceptar convertirlo en algo que adquiera una dimensión social o una dimensión estatal o transestatal. El siguiente capítulo se titula De vuelta al seno materno y en él señala que la vuelta al yo ha nacido una especie de grito de guerra o es una especie de grito de guerra en la batalla que estamos librando en el tiempo de la reclusión trivial. Esta cuestión de la privatización y de la privatización también de la esperanza o esta dimensión de este nosotros cada vez más restringido tiene que ver con esa dimensión de una edad de la aquiescencia, de las nuevas formas del poder organizado y sobre todo en estos momentos en los que estamos sometidos a lo que llama Bauman la retrotopía alicaída y derrotista. Recurre, por supuesto, a un teórico que aparecía también en el libro de Gerd Loving, Christopher Lasch, cuando hablaba de la sustitución del hombre económico por el hombre psicológico, ese hombre psicológico que es un yo imperial, que al mismo tiempo es una subjetividad claramente narcisista. Para Lasch, las experiencias de este nuevo sujeto narcisista son experiencias de vacío, de soledad, de inautenticidad, que desencadenan la respuesta narcisista y que nacen de las condiciones de belicosidad que impregnan la sociedad estadounidense por doquier, de los peligros y la incertidumbre que nos rodean y de la pérdida de confianza en el futuro. Lo que se crea es el nexo, advierte Bauman, en una transferencia completa de la responsabilidad por los fallos y fracasos en la vida hacia las espaldas mismas de los actores de la vida. El narcisismo no sería así una perversión en la contemporaneidad, sino el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación que se encuentra como dosis importantes en todo ser vivo. Según su propia versión ampliada, el narcisismo se caracteriza por dos rasgos fundamentales, el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto al mundo exterior. Lo que importa ahora pareciera que fuera únicamente ser tú mismo, ir a lo tuyo y hacer que lo tuyo se amplificara cuanto más mejor. Pero también Bregman, en sus reflexiones sobre los efectos de la transformación del narcisismo desde Freud hasta el presente, encuentra también una especie de matiz positivo en medio de este narcisismo degradante. Sobre todo habla de la extendida nostalgia, el anhelo de un pasado que nunca fue realmente así, nos da a entender que todavía tenemos ideales, aun cuando sean ideales enterrados y nunca vividos. Esta idea de ir a mejor o ir a mejor y mejorar con una nostalgia también de lo que aconteció o de lo que creemos que habría acontecido sería el wellness, ¿no? Y el wellness, el bienestar, se ha convertido en una exigencia moral, el estar felices, y somos consumidores que se nos exige constantemente presentarnos como consumidores felices y sobre todo, bueno, esa necesidad de tener condiciones sanas de existencia, ¿no? Es decir, de tener una dieta adecuada, hacer el deporte y sobre todo cómo la alimentación se ha convertido en una de las ideologías de nuestro tiempo. Así en la página 127 dice Bauman, ese ha sido un cambio verdaderamente capital. Cuando externalizamos en expertos nuestra vida íntima y la búsqueda de un sentido, este entrenamiento o coaching se traduce en una internalización de la responsabilidad. Ahora tenemos que culparnos a nosotros mismos de todos los problemas imaginables. La nueva moral de la vuelta al yo pasa a fundarse en una reorientación de la responsabilidad, en una responsabilidad
que no está ahí fuera, sino que está dentro de nosotros mismos, que tenemos que someternos a todo tipo de tratamientos. También tiene que ver con el actual interés o el retorno del interés por la novelista y pensadora Ayn Rand, y sobre todo por su concepción del objetivismo y también esa ética objetivista que habla de la necesidad objetiva de la supervivencia del hombre y que impone lo que llamaba Ayn Rand el egoísmo racional. Y en esta dimensión del egoísmo racional nos encontramos actualmente, porque es una ideología que, como sabemos, está apoyada además por banqueros y por figuras absolutamente tremendas de la economía mundial, como sería la gente que está al frente de bancos internacionales y también los que dominaron la Reserva Federal, como sería Alan Greenspan, en los momentos en los que se inició todo el austericidio que se desplegó desde el año 2007-2008 hasta la actualidad. En medio de estas situaciones, advierte Bauman, el anhelo de regresar al seno materno y de reingresar en el estado del nirvana es una versión de la nostalgia por el paraíso irreversible e irremediablemente perdido que siempre ha rondado a los sucesores de Adán y Eva. Y esa especie de retorno al país de Cucaña como sueño medieval, esa tierra del ensueño por donde corren los cerdos asados con cuchillos clavados en los lomos, así serían más fáciles de cortar y así sería más fácil comer, ese país en el que se atan, como se dice, los perros con longanizas, es la utopía que al mismo tiempo surge cuando nos encontramos en plena escasez, y también es esa dimensión de que tendríamos una superabundancia cuando nos encontramos propiamente en la máxima precarización. Umberto Eco afirma que tener la convicción de que los demás están en nosotros es una condición básica del hecho de ser humanos. Son los demás en su mirada los que nos definen y nos conforman. Nosotros no somos capaces de comprender quiénes somos sin la mirada y la respuesta de los demás. Y en esta obsesión por la mirada y la respuesta de los demás, sin duda aparece también una posibilidad para pensar las redes sociales, es decir, somos aquellos que compartimos y somos también aquellos que los demás dan el like para que sigamos teniendo nuestra pequeña dosis de dopamina. Se nos presiona para que nos adaptemos y ansiamos a su vez que nos presionen. El epílogo se titula Mirando hacia adelante para variar, y nos habla de cómo hay que afrontar esta época de crisis instrumentales persistentes, y en la página 150 recuerda a Carlos Marx cuando nos describió a nosotros, a las personas en general, como agentes hacedores de la historia, aunque como norma bajo condiciones que no hemos creado en nosotros mismos. Por tanto, tenemos que aprender a conciliar la globalización y la cosmopolitización de las finanzas, la industria, el comercio, el conocimiento y la comunicación, para afrontar también los problemas de supervivencia que tiene la humanidad con la endémica localidad y autorreferencialidad de los instrumentos políticos. Hay una creciente, dice en la página 159, brecha abierta entre lo que hay que hacer y lo que puede hacerse, entre lo que importa de verdad y lo que cuenta para quienes hacen y deshacen, entre lo que ocurre y lo deseable, entre la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la humanidad y el alcance y la capacidad de las herramientas disponibles para gestionarlos. Y en esa situación, digamos, de dificultad entre lo que se debe hacer y lo que efectivamente se está haciendo, es donde tenemos que evitar caer en manos de los demagogos, ¿no? De demagogos como Huntington, que venía a decir que la cultura y las identidades culturales serían las que configurarían las pautas de cohesión y sobre todo un mundo que él entendía solamente como choque de civilizaciones. Hacia el final del libro, Bauman saca a colación un discurso del Papa Francisco, que según dice es actualmente la única persona entre las grandes figuras públicas investidas con una autoridad planetaria más o menos considerable, que demuestra la suficiente audacia y determinación como para plantear y abordar ciertas preguntas en las que defendía la capacidad para dialogar. Si hay una palabra, decía el Papa Francisco, que tenemos que repetir hasta cansarnos, esta es diálogo. Estamos invitados a promover una cultura del diálogo, tratando por todos los medios de crear instancias para que esto sea posible. Y efectivamente el Papa tiene aquí muchísima razón. Lo importante no solamente es el diálogo, sino también buscar lo que llamaríamos los interlocutores válidos. Y sin duda uno de esos interlocutores válidos para el diálogo es el propio Zygmunt Bauman,
que desde que escribiera libros fantásticos como Holocausto y Modernidad, a todas sus reflexiones sobre la condición líquida del presente y a la transformación de la propia posmodernidad, o su excelente libro sobre los excluidos, sobre aquellos que carecen de todo, pues como digo, Bauman nos ha ido ofreciendo libros importantes, reflexiones de carácter sociológica, además muy bien escritos, es decir, fácilmente comprensibles, y realmente por eso, gracias a lo que me dijo en un post Jiménez, pues he comentado este libro Retrotopía, que os animo a que leáis y que yo leí cuando salió, que fue en el año 2017, pero que he recuperado ahora 2 años después.